Sean bienvenidos todos a la pregunta de la semana. Gracias por escucharnos. No dude por favor en enviarnos en la caja de comentarios del canal La Voz de Esperanza Costa Rica todas sus inquietudes bíblicas para nosotros poderlas responder y así juntos estar constantemente estudiando la palabra de Dios. ¿Debería un cristiano ingerir bebidas alcohólicas? Es la pregunta que voy a responderles en esta oportunidad. Por cierto, a propósito de las fiestas de diciembre, en donde muchas personas, incluso creyentes, acostumbran llevar una vida social muy activa, pues no es de extrañar que haya más tentaciones eh, a probar o incluso continuar con las fiestas sociales y actividades laborales y familiares en donde el licor está presente. Sé que el tema es bastante sensible, pero muy importante a la luz de las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando pensamos en sus efectos. Vamos a la Biblia para leer algunos textos para iniciar el estudio de este tema un poquito más a fondo. Levítico 10, del 8 al 11, nos dice así, vamos a leerlo en nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Este mandamiento específicamente estaba destinado para evitar que los efectos de las bebidas alcohólicas pudieran distorsionar el juicio en la toma de decisiones y para que además sirviera como guía a todo el pueblo de Israel. Este mismo principio se repite en otros textos, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 29 y verso 6, en donde Dios les recuerda que durante todos los 40 años que anduvieron vagando por el desierto, nunca probaron vino ni sidra eh, para honrarlo y guardar su pacto. Hay casos muy específicos como el de Sansón, que fue apartado para propósitos específicos de servir a Dios, en donde se hacía un voto de Nazareo. Así lo escribe Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y hasta su muerte, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Recordemos de manera general que los nazareos eran personas escogidas por Dios y apartadas desde el vientre de sus madres para servir en funciones claves. Algunos de estos requisitos eran nunca cortarse el cabello, abstenerse de bebidas alcohólicas y evitar cualquier contaminación con cosas inmundas prohibidas por la ley de Dios dada a Moisés. En el libro del profeta Amós, Dios anuncia el juicio sobre Israel porque invalidaron el pacto del Señor eh, e hicieron cosas que desagradaban al Señor, como por ejemplo eh, darles vino a los nazareos. Ya en el libro de Proverbios hay varias advertencias acerca del consumo de bebidas alcohólicas que no debemos ignorar. Por ejemplo, en Proverbios 21 nos dice que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. El vino, como sabemos, se fermenta y se vuelve licor. Así también sucede con la manzana para convertirse en sidra. Son bebidas muy comunes en épocas bíblicas. Este texto nos describe de manera general los efectos que produce el licor. Otro texto más, Proverbios 31, 4 al 5, nos habla de este mismo tema, ahora enfocado en los reyes que no deberían tomar vino ni sidra para no perder el juicio a fin de hacer bien su trabajo. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley
y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios 23, 29 al 35 también es un texto obligatorio en este tema, que nos describe algunos de los efectos que experimentan los bebedores de bebidas alcohólicas que se deben considerar con mucho cuidado. Dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y no es extraño que hable de esta manera, porque usted recordará en textos anteriores en Proverbios, hablaba de la necedad y la insensatez de entrar en el consumo de licor. Y noten, amados hermanos, estas advertencias. El licor produce rencillas, dolor, quejas, heridas. Es una vana ilusión, es un engaño cuyo fin es como las trampas de una serpiente. El bebedor de vino hablará y mirará cosas extrañas, es decir, alucinará, y de su boca saldrán perversidades. Y yo creo que a nivel práctico muchos hemos visto en otras personas estos efectos, incluso personas que en su sano juicio se comportan de manera no solo normal, sino adecuada, pero con la ingesta de licor se transforman en otras personas eh, casi irreconocibles. Y el último versículo de este texto leído anteriormente nos describe que la bebida produce adicción, contrario a lo que otros realmente creen. En contraste, Salomón habla en Eclesiastés 9 de que el vino alegra el corazón del hombre, y viniendo de un hombre cuya vida estuvo llena de excesos, eh, un hombre muy carnal, que se corrompió en muchas formas, pues no dudamos que pensara de esta manera. Del mismo pensamiento era el rey Lemuel, que escribió Proverbios 31, en donde dice que no deberían darle vino a los reyes para que no pierdan el juicio, pero sí vino y sidra a los afligidos y opacados de ánimo. Pues sin embargo, yo creo que no menciona por ninguna parte sus efectos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, eh, las evidencias son claras acerca de no cometer excesos en este tema. Por ejemplo, San Juan 2 ha sido especialmente muy polémico, en donde se nos registra el milagro que hizo Jesús de convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Debemos recordar la cultura vinícola de Israel, diciendo que Jesús no había realizado el voto nazareo, pues es muy posible que él y sus discípulos tomaran vino en algunas celebraciones, lo cual ha dado pie a muchos cristianos para justificar su adicción o su vicio a la bebida. Además, debemos recordar que aunque los romanos eran especialistas en infraestructura pública, sobre todo carreteras y acueductos, lo cierto del caso es que el agua, por ejemplo, no era potable al 100%, ya que no habían sistemas de purificación como ahora. Entonces, ante tal contaminación, muchas personas padecían enfermedades estomacales. Este es el caso de Timoteo, al cual Pablo le aconseja que tome un poco de vino como de manera medicinal y digestiva, nunca, por supuesto, como una práctica destructiva. Sin embargo, no dudamos que algunos cristianos carnales buscan sacar de contexto algunos pasajes para justificar cómo satisfacer sus deseos de placer, aunque eso los vaya destruyendo poco a poco. Esta cita está en primera carta de Timoteo 5:23 para que usted lo pueda leer en su casa. A ver, quienes
defienden el consumo de bebidas alcohólicas como el licor en alguna forma, sea cerveza, vino, sidra o similares. Creen que la Biblia no condena más que el exceso, es decir, la embriaguez. Además, aducen que el consumo de licor en pequeñas cantidades y en fiestas sociales no es perjudicial, porque según ellos no les crea ninguna adicción. Ninguno de nosotros como creyentes, amados hermanos, deberíamos ignorar ni esconder o disimular los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas. Pero no solo estamos hablando a nivel espiritual y emocional, sino a nivel físico. Los efectos suelen ser minimizados o ignorados incluso por algunos creyentes. Ya está demostrado que el alcohol produce muchos efectos negativos en el organismo. Inicialmente produce sensaciones de relajación y alegría, pero el consumo posterior puede llevar a tener visión borrosa y, por supuesto, problemas de coordinación. Eh, Algo interesante que descubrí estudiando este tema es que las membranas celulares son altamente permeables al alcohol, así es que una vez que el alcohol entra en la sangre, se puede esparcir por todos los tejidos del cuerpo. Interesantemente, solo 5 gramos de alcohol en sangre por litro podría afectar a la mitad de las personas por un paro cardiorrespiratorio. Así es que después de 30 a 90 minutos de haber ingerido alcohol, y ya estar circulando por la sangre. Esto disminuye los azúcares en el hígado, hace también que el riñón absorba más agua de la orina. Eso hace que las membranas que cubren el cerebro pierdan agua y ahí es donde empiezan los famosos dolores de cabeza, parte de la resaca. Y también el alcohol está demostrado científicamente, médicamente, que disminuye la vitamina B1 del organismo. Pero no eso es todo. Hay mucho más. El alcohol altera la acción de los neurotransmisores, modifica su estructura y también su función. Esto produce múltiples efectos como la disminución de la alerta, el retardo de los reflejos, los cambios en la visión, la pérdida de coordinación muscular, temblores y alucinaciones. También disminuye el autocontrol, afecta la memoria, la capacidad de concentración y también las funciones motoras. De hecho, está demostrado científicamente que el consumo de alcohol mata las neuronas del cerebro, por supuesto con todo lo que ello implica como pérdida de la memoria y enfermedades mentales. También debemos hablar aquí de la incidencia de accidentes de tránsito, un alto porcentaje también de muertes. Y no podemos ignorar los efectos sociales como conflictos familiares, pérdida de empleo, divorcios, entre otros. El consumo del alcohol también está asociado a depresión, sin dejar de mencionar los suicidios y, por supuesto, las pérdidas económicas producto de su consumo. Pero además el corazón se ve afectado, así como los riñones, el hígado, el páncreas y hasta el esófago. Afecta el sistema inmunológico y la inhibición de la producción de glóbulos blancos y rojos. También ciertos tipos de cáncer están asociados al consumo del alcohol. Lo interesante, amados hermanos, de todos estos datos es que muchas personas creen que todos estos efectos tienen relación con el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, no con la ingesta de vez en cuando. Sin embargo, como cualquier otra droga, es muy difícil evitar la adicción, por eso es un asunto que debe considerarse muy bien. La Biblia nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no deberíamos contaminarlo, más bien honrarlo, siendo que ahora pertenecemos a Dios en cuerpo y en alma, todo nuestro ser. Primera carta, Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También la primera carta de Corintios 6, en el verso 12, nos recuerda que tenemos libertad de elección. Sin embargo, no existe, dijo Pablo en Gálatas, libertad sin responsabilidad. Y debemos recordar que todo acto tendrá siempre una consecuencia.
Dice así el texto: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y por otro lado, la Biblia nos recuerda que aún por conciencia personal, nadie debería hacer algo que haga tropezar a su débil hermano en la fe. Hay muchos casos en los que un alcohólico se convierte a Cristo y poco tiempo después tiene su prueba de fuego al intentar mantenerse sobrio, pero no se espera que sea un cristiano la causa de su tropiezo. Imagínense la tentación para una persona que ha dejado la droga del licor y el hecho de ser mal influenciado por otro. Un solo trago puede ser mortal para esa persona. Me gusta el principio que Pablo escribe en Romanos capítulo 14, que le invito a leer completo para que pueda tener un contexto general. El verso 13 dice: así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:21: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. De alguna manera, el consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo un asunto de libertad de conciencia. Por mi parte, prefiero y quisiera que todos los cristianos pues pensaran como yo, en el sentido de que su filosofía de vida fuera cero tolerancia, cero alcohol, ni en cumpleaños, ni en bodas, ni celebraciones, ninguna actividad social. Sin embargo, será la responsabilidad de cada creyente y su libertad cristiana será juzgada por Dios, un asunto que nosotros no podemos olvidar. Así que la próxima semana les espero para poder responder con la ayuda del Señor, como siempre, y la iluminación del Espíritu Santo, otra pregunta. Así es que les invito a seguir escribiendo. Por favor, suscríbase a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica para seguir promoviendo la sana doctrina y para difundir la palabra de Dios y llegar con este mensaje del Evangelio de Jesucristo a más personas alrededor del mundo. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga.